¿Ya? Y que estaban separados de los ricos y los pobres. Bueno, todavía Ya, los ricos se hacían notar más que los pobres también, estaban separados. ¿Qué más? ¿Qué más le llamó la atención del y video? que había contrabando en esa época. ¿Qué es el contrabando? Eh, narcotráfico. No necesariamente, no, no. Funciona de manera similar, pero no es lo Tráfico mismo. ilegal de tabaco. Claro, era la venta ilegal de productos en general. Mm, El producto daba lo mismo, pero el asunto de la venta ilegal del producto se le llamaba contrabando. Se contrabandeaba el tabaco, etcétera. En cuanto a la higiene, Tirar los desechos a la calle, así nomás. ya la gente se bañaba, Muy poco. ya. ¿Y qué problema podría traer esto? La peste bubónica. Ya podría tener enfermedades, eso es, en general. Eh, Evidentemente la ciudad no es tal como la conocemos ahora. No están los rascacielos, las construcciones no son del mismo material que el de ahora, etcétera. Eh, en ese sentido, la sociedad colonial del siglo XVII era una sociedad que estaba recién naciendo. Esta ciudad estaba recién naciendo también. ¿Dónde estaba la gente? ¿De dónde venía la gente que estaba construyendo la ciudad? Del campo. Bien, del campo, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se iban a la ciudad? ¿Creen ustedes? Escapaban de la pobreza. Con las Bien, muy palabras de la bien, boca. Luis. Claro. La hacienda también generó pobreza. El modo de hacienda también era un sistema de trabajo que generó pobreza. Recuerden que el método de pago en la hacienda, ¿se acuerdan cuál era? ¿Cómo les pagaban a los trabajadores por trabajar en la hacienda? Con productos. Productos, sí, está bien. Y además con el derecho a vivir ahí solamente. Claro. Entonces, en la clase de hoy lo que vamos a trabajar es cómo se fue construyendo esta sociedad urbana del siglo, en este caso, XVIII. Compartir pantalla. Ya. Lo primero de la configuración de, en este caso, la zona urbana de Santiago, en este caso, por ejemplo, es que evidentemente eh, la gente se ubicaba o vivía según su estatus social. ¿Eso todavía pasa en Chile o no? Sí, un poquito. Sí. Hay comunas como de ricos y comunas de pobres en Santiago. Sí. Sí. Ya, sí. Eso se viene heredando desde el Santiago colonial. En el centro de Santiago, donde estaba principalmente la capital, en este caso política y económica del país, pero también de la ciudad, los que tenían el privilegio de vivir al centro eran la aristocracia, criolla, los que tenían dinero, ¿ok? Evidentemente tener una casa ahí era mucho más caro, por el acceso, por el tipo de construcción, por la ubicación, etcétera. Y, evidentemente, el pobre se iba a ubicar, o en este caso, los mestizos, los indios, los pobres, se ubicaban en la periferia, afuera, hacia afuera de Santiago. Por ejemplo, como conversamos, como vimos en el video, en esta cartografía del siglo XVII, los mestizos e indios se ubicaban acá, que el barrio La Chimba. ¿Han escuchado el barrio La Chimba o no? Bueno, podemos acá evidenciar que hay un río. ¿Lo conocen? ¿Conocen este río o no? Según el mapa. El río Mapocho. Mantiene hasta el mismo nombre, el río Mapocho. ¿Han ido al río Mapocho alguna vez? Sí, me imagino que Sí, sí. lo he ¿Qué cruzado. hay? Sí. Si van desde el centro de Santiago, ¿ok? Y cruzan el Mapocho, cruzan el río Mapocho, ¿qué es lo que hay hacia el norte? El río. Si es que lo miráis de frente. Claro, pero después del río, ¿qué viene? ¿O qué lugar hay después del río? Si uno cruza el puente Pío Nono, no sé.
Después de cruzar el puente, ¿Sí? el Cerro San Cristóbal. Ya, el Cerro San Cristóbal. Bien. Bien. TVN. Eh, Todo ese sector, lo que es el Cerro San Cristóbal, lo que es el barrio Bellavista, era lo que conocíamos como la Chimba en ese tiempo, que era un barrio popular donde vivían los mestizos y los indios, y donde además se hacían fiestas como las que vimos en el video, en las chinganas. Eh, entonces, esta sociedad colonial era muy dividida, muy segregada. La aristocracia vivía en un lado, los mestizos vivían en otro lado. ¿Ok? Ahora, sobre la pobreza en la periferia quiere decir peri, que viene que está afuera, en este caso fuera de la ciudad. En este caso, mientras los blancos, la aristocracia, la nobleza de la época, vivía en el centro, afuera vivían los mestizos, los indígenas, los grupos de estratos sociales más bajos, ¿ok? Generando cinturones de pobreza. La idea del cinturón es la misma si uno se la imagina, que básicamente encierra a la ciudad. La pobreza encierra a la ciudad. Ahora, de esta pobreza como tal, que encierra a la ciudad, también habían oficios. Los oficios son como los trabajos de la época, ¿ok? Que se hayan fundado ciudades permitió que también hubiese gente que se dedicara a trabajar en la ciudad. Por ejemplo, nacen nuevos trabajos como el albañil, el carpintero, el herrero. Son quizás cosas que, no, bueno, que ahora ya no se escuchan tanto. Por ejemplo, el albañil, ¿les suena? ¿Quién es un albañil? No, no me suena. No, no les suena. El albañil es muy parecido a lo que entendemos hoy como al maestro chasquilla, por así decirlo. Cuando se les echa a perder el techo o quieren pintar una muralla, tienen un maestro que le hace el trabajo. Ya, esos son los albañiles de la época. El carpintero, que se dedica al trabajo netamente de la madera. El herrero. ¿Qué hace el herrero? ¿Les suena? El que hace la espada, El que armadura, trabaja con hierro. Bien, el que como trabaja con cosas así. hierro, claro. En ese tiempo la armadura, pero principalmente el herrero trabajaba más que nada en el... Haciendo esas cosas para los caballos. Eso, la herradura para los caballos, muy bien. Los canteros, ¿quiénes eran los canteros? ¿Los que cantaban? No, no eran los que ¿O cantaban. Canteros. cantero o cartero? No, cantero. Uno que andaba diciendo información súper fuerte. No, ese era el sereno. Ah, El sereno. Pero el cantero eh, era una persona que trabajaba en la cantera. ¿Conocen lo que es una cantera? ¿una mina? Una mina, bien, una mina de explotación mineral. ¿Dónde habían canteras acá en Santiago? ¿Habían canteras en Santiago? Hay una No. que todavía está, incluso, sí. La cantera más grande que tenía Santiago en la época y que hasta el día de hoy se explota y que si uno recorre ese lugar por el lado donde generalmente no es turístico, va a ver cómo eh, está partido el cerro, el San Cristóbal. El San Cristóbal era una cantera de mármol. Ahí se sacaban piedras y esas piedras se llevaban a la ciudad y con eso construían la ciudad, con las piedras que salían del San Cristóbal. Y el sastre. Este oficio ya como que no... Hay El que mucho... hacía la ropa. Claro. Como ahora la gente compra solamente la ropa y se le echa a perder, la Compran cambia, otra. compran otra. Ya en la sastrería se ocupa muy poco. Hay otros oficios como el aguatero, el que reparte el agua. El velero, el que reparte las velas. Recordemos que en ese tiempo no había electricidad. Los moteros,
Los que venden el mote. ¿Ustedes han comido mote con huesillo alguna vez? Profe, se metió alguien con el nombre con muchos números. A ver, voy a ver. Profe, sáquelo, 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 sáquelo. Gracias. ¿Se fue o lo sacó? Y ahí, Sigue ahí y hay una imagen que se supone que soy yo y le pusieron un gorro. No sé quién hizo la broma. No sé. Cruel. Fue Es expulsado. más que cruel, atrevido, no sé qué Sí. se cree. Sí. Jóvenes, yo cuando les mando el link, siempre en los correos les pido que por favor no lo compartan y que se metan solamente ustedes. Ni ese tipo de bromas no corresponde por la instancia en la que estamos conversando, que es una clase. Inspector, le voy a pedir por favor que si me puede contactar con la profesora jefe de este curso, ¿Ok? Yo le mando el link de ella. por favor. Ya, ok. Muchas gracias, porque ese tipo de bromas no corresponde, estamos en clase. En general, yo trato de ser súper ameno con ustedes para que la clase no se le haga tan fome. Pero es una instancia educativa, hay espacio para hacer bromas, etcétera. Pero ese tipo de bromas y con cualquier persona no corresponde, menos con el inspector. Así que, por favor, le voy a pedir que me mande el contacto de la profesora jefe para conversar este tema. Yo se lo envío. Muchas gracias. Entonces, para seguir, entre los oficios que están presentes está el motero, el hierbatero, es el que vende la hierba, que se consumía para hacer té, por ejemplo. Los tés se hacían desde la hierba directamente, no en bolsita, como las tenemos ahora. El heladero, el que vendía helado, en ese tiempo los helados se construían con la nieve que salía de la cordillera. De hecho, para hacer helado tenían que sacar nieve desde la cordillera. El helado entonces, por ende, era muy caro. Era muy caro comer helado, por lo que implicaba traer nieve desde la cordillera. De hecho, era tan caro que se ocupó como moneda de cambio como para poder pagar la construcción del cementerio general. Se construyó básicamente con las ganancias del helado. Y los panaderos, en este caso que todavía están vigentes. Sobre la sociabilidad aristocrática, voy a darme un cachito. Voy a ver participantes. Acá, a ver. No deja hacer. Ya. Sobre los participantes estoy sacando la lista. Espérenme. Ya. Acá. Sigo. Sobre la sociedad aristocrática, en este caso, la gente se reunía, en este caso las reuniones sociales eran en base a un momento especial que eran las tertulias. Que hasta el día de hoy las señoras de edad dicen que van a tertulias, por ejemplo. Que eran como reuniones grandes donde se juntaban, en este caso, la aristocracia de la ciudad. Entonces los aristócratas, los más ricos, se juntaban en las tertulias a conversar, y los más pobres, ¿dónde se juntaban? En el video lo vimos. No sé si alguien lo recuerda. O se acuerdan el ambiente, estaba en el video. Ejemplo, como en un bar, algo Ya, así. claro, en un bar, tomaban alcohol, claro. Se llamaba La Chingana y bailaban cueca. Hasta el día de hoy se baila la cueca. Entonces, los más ricos estaban en las tertulias y los más pobres estaban en las chinganas. Tal como les decía, las clases bajas se reunían al final del día en las pulperías y en las chinganas, donde se vendía alcohol y comida.
¿Ok? ¿Qué iba a pasar con el alcohol? Evidentemente iba a generar, lo más probable es Riñas. que algún tipo de pelea o desorden. ¿Ok? Y eso no le iba a gustar a la aristocracia de la época, que prefieren el orden, la tranquilidad, etcétera. Ahora, ¿cómo, en este caso, cómo se conformó la sociedad de la época del trabajo? Dijimos que en la hacienda, el que trabajaba en la hacienda era el inquilino, ¿se acuerdan o no? El inquilino. Entonces, primero la mano de obra eran los indígenas. Antes de la hacienda estaban los indígenas, que trabajaban como encomienda y mitad. La encomienda era un sistema de trabajo donde básicamente transportaban cosas, movían cosas de un lado a otro, mandaban cosas, ¿ok? Entonces los indígenas eran los encargados Eran para, como el correo. claro, como el correo, pero en este Correo caso, express. claro, en este caso a cargo de los indígenas. No, no piensen que habían carretas, no piensen que habían caballos para llevar las cosas, no, A eran pie. a pie, los indígenas llevaban todas las cosas, Ah, pobrecitos. claro. Em, Después estaban, eh, trajeron africanos al país, trajeron africanos, em, con la intención de también trabajar como mano de obra, pero en este caso, esclava, ¿ok? Tuvimos esclavitud. En Chile hubo esclavitud. Y finalmente, lo que conocemos hasta lo que estamos hablando, que es la hacienda, que es el inquilinaje y el peonaje, que era el sistema de trabajo donde iban a trabajar a la hacienda con la condición de que se quedaran viviendo allá, le daban comida, le daban trabajo, etcétera. Y al peón iba por la temporada, trabajaba y se iba. ¿Ok? Primero eran los indígenas los que trabajaban, después eran los africanos y después los mestizos. ¿Quiénes son los mestizos? ¿Cómo se conformaban los mestizos? ¿Quién era un mestizo en la época? Los hijos de los Indígena indígenas con con español. españoles. Bien, muy bien. Eso era un mestizo. Y nosotros básicamente somos la herencia de los mestizos, pues del mestizaje. Eh, ¿Ustedes han visto la noticia últimamente? ¿Vieron la noticia de este fin de semana? Lo No. que, lo que pasó en el sur, por ejemplo. ¿Qué pasó? Ah, sí, que se agarraron. O sea, claro, se agarraron Se personas. tomaron un municipio, de hecho cuatro, y Claro, tuvieron ahí un problema. un, Tuvieron un problema. un leve civil war. Claro. Bien, una pequeña guerra civil. Sí, bueno. Em, pero en este contexto, como se habían tomado una municipalidad, se lo tomaron personas del pueblo mapuche, en este caso, para manifestar su descontento por la situación por la que viven. Y en ese contexto, otros civiles de la misma zona fueron a retirar a estas personas, a los que se habían tomado la municipalidad, y ahí hubo un conflicto. De hecho, el grito que estaban cantando los que estaban en oposición a la toma era: el que nos salta es mapuche. ¿Qué piensan de eso? ¿Está bien? Eh, es como decir el que nos salta es Paco, el que nos salta es Pinochet, como cosas así. Ya. Un grito no, no, Es solo un grito. solo un grito. Aunque Entonces, para algunos los puede herir, los puede herir. ya. ¿Alguna otra opinión? Sí, puede ser solo un grito. Y que puede ser como un grito hiriente, como para molestarlos, Ya. como Entonces, para que salgan. entonces asumimos que algo hiriente. Ok. En ese contexto, claro, si vemos que es algo hiriente. Además,
¿Cómo no estamos conformados nosotros? La mayoría venimos de la herencia mapuche, po, de que somos mestizos. Entonces, decir el que nos salta es mapuche es como renegarnos a nosotros mismos también, po. Eh, entonces, claro, lo que se buscó es herir, en este caso de manera racista, contra el pueblo mapuche. Ahora, si vemos el gráfico, cómo iba evolucionando la fuerza laboral, o sea, la gente que trabajaba. ¿Qué pasó? Los Primero, mestizos subían y los indígenas bien, bajaban y los africanos como que por ahí. ya, ok. ¿Y qué relación ustedes podrían establecer entre los tipos de trabajadores con el sistema laboral? ¿Qué pasaba con la esclavitud, entonces? Si los africanos, ¿qué Subía de a poquito. ya, había un poquito de esclavitud. Bien. ¿Qué pasó con la encomienda? Bajó. Claro, había menos encomienda. Y evidentemente, con el inclinaje de la hacienda, aumentó considerablemente. Ahora, había un poquito africano, o un poquito esclavitud, porque primero, traer africanos como esclavos era caro. Era un lujo que no todos se podían dar. Y segundo, eh, las condiciones ambientales, Climática. climáticas, no permitían que, en este caso, eh, que la esperanza de vida de un africano fuese mucha, porque no se acostumbraba a cómo Todos era morían. Chile. Morían. Además, las enfermedades, etcétera. Por eso no fue tan progresivo el aumento. Oiga, profe, yo me imagino Dígame. lo que les costó traerlo, murió casi la mitad, después llegaron unos 10, por ejemplo, son 20, llegaron 10, Claro. y los 10 se les va muriendo uno por mes. Tal cual. Como que no vale la pena. Evidentemente no vale la pena. ¿Y qué solución encontraron? Entonces, ¿Los mestizos? los mestizos. Los mestizos. Dijeron, no podemos traer africanos porque nos sale muy caro, porque se nos mueven en el camino, se nos mueven acá. Muy mal negocio. Lo estoy hablando como si fuera de la época. Recuerden que en este caso traer africano era como esclavo. Recordar que un esclavo en la época era básicamente como una cosa, un producto que se podía comprar o vender. Un lujo. Claro. eh, en este caso, al parecer no era negocio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Necesitamos a alguien que aguante, po. ¿Y cómo se refugiaron? En los más pobres, po. En este caso, los Los mestizos. mestizos. Que si bien no era un sistema declarado de esclavitud, no era esclavitud como tal, ya sabemos que la forma de vida sí era básicamente esclava. Pero no Eh, completamente. ¿Por qué no? Cuenta. Uno, un 75% quizás. Ya, sí, puede ser. Porque no les dan latigazos, bueno, Sí, quizás o un sea, poco. había violencia de por medio, pero claro, no es. Pero no los encadenaban, no los torturaban y cosas así. Sí, habían tortura, aunque no lo crean, sí había tortura. Ah, Eh, pero claro, pero no no al es. punto de llegar a matarlos, ¿o sí? También, sí, me voy a creer que sí. Eh, pero el punto es que, claro, el mestizaje fue un sistema de trabajo, pero también tuvo muchas de características de tipo de esclavitud, eh, etcétera. Por ejemplo, eh, ¿qué pasaba con el sistema de préstamos? ¿Se acuerdan que conversamos los préstamos que hacía el hacendado? Lo conversamos en la clase pasada. El Era hacendado, como algo entre favores, claro, era algo entre favores. Le prestaba, en este caso, comida, ¿y cómo se le devolvía? con trabajo. Con trabajo. Y así era un círculo que siempre estaba Un vigente. círculo vicioso. Claro. Entonces al final estaba amarrado siempre al trabajo. Podemos identificar un poco sobre cómo era la vida en la ciudad. Profe, esa es una maqueta, la tercera Es una imagen maqueta, grande. muy bien. ¿Por qué Qué bueno. estamos viendo una maqueta? ¿Por qué creen que es una maqueta lo que estamos viendo? Para ver cómo era. Ya, muy bien, para ver cómo era. Y segundo, porque las construcciones todavía hay
o sea, hay muy pocas que se mantienen vigentes de la época. Por el tipo de material y porque somos un país sísmico. Y por las construcciones que han ido cambiando también. Y por los años. Claro. Entonces, si nos damos cuenta, las casas eran amplias y tenían un gran patio interior. ¿No es cierto? ¿Ustedes han ido a alguna vivienda así? ¿Les suena alguna? Sí, ¿Dónde, por ejemplo? en la parte del campo, pero son como chicas. Yo he ido a unas chicas. Claro. Y Bien. tienen más campo que casa, Muy bien, Miguel. por así decirlo. Bien. Acá también lo relevante son los corredores, los grandes pasillos que habían. eh, Los caminos eran de tierra, como ya lo conversamos. Las construcciones eran de barro o de... ¿cómo se llama este material que todavía hay construcciones de vigentes? De... ¿Arcilla con barrito? Sí, eso tiene un nombre. Se llama... ¿Greda? ¿Greda? No, no se llama No, greda. era otra cosa. Sí, la greda para construir se llama adobe. Adobe. Eso. El Sí, la otra adobe. vez yo vi una construcción con adobe, pero como que la casa le daba ahí como 10 patadas y ya como que estaba por romperse. Tal cual. Po. El adobe era solamente Y estaba agua, sujeto como con unas cuerdas, algo. claro, agua, Tenía barro, paja. paja, si bien. Y eso se amarraba a unas cuerdas. Y eso se iba construyendo. Esta casa que está aquí es de adobe. ¿Ve? Barro. Acá Y está tiene como la una paja, capa. las pajas. Una capa y Y, parece que la casa ya está vieja. claro. No digamos que tampoco había muchos recursos para construir en esa época en Chile. ¿Recuerdan de qué se construían las casas de la alta sociedad? Mármol ¿Y de dónde lo sacaban? de la mina. ¿Y dónde había mina? En el Cerro San Cristóbal. Bien, Miguel. Bien, bien. Ya. Jóvenes, entonces, ya que terminamos esto, a continuación vamos a trabajar la guía que les corresponde a la semana 15 y 18. Para 15 y 16. ¿La hicieron o no? ¿Hicieron esta Yo guía? no. No. No, ¿No? No. No, nadie la ha hecho. Ya. Hoy vamos a hacer la guía entonces. Lo que queda, estos 15 minutos. ¿Cuál es el objetivo de la guía primero? Comprender las principales características de la hacienda y sus implicancias en la sociedad colonial mediante el análisis de fuentes históricas. ¿Cómo la vamos a hacer? Primero, dice que en base a lo visto en clases, a lo que vimos en estas clases, y apoyándose en las fuentes históricas, las fuentes que van a aparecer ¿dónde? En la página 102 y 103 del libro. ¿Tienen el libro? ¿Tienen el a mi libro? pieza. Ya. ¿Qué es este? Si tienen el libro a mano, vayan a Yo buscar. lo tengo, profe. Ya, vayan a buscar sus libros y vayan a la página 102 y 103. Y 103. En la 102 aparece la palabra hacienda y aparece una imagen un poco antigua, hecha con mármol, profe. Bien, bien. La hacienda. Aquí se ve, por ejemplo, cómo era la hacienda. El modo de vida del campo. Una vivienda grande donde tenían terreno y animales para poder trabajar. Oiga, profe, una pregunta. ¿Alguien podría andar en caballo así, ¿Así? sin caerse? Sí, pues, sí. El tema de andar en caballo era una destreza. Eso es cosa de equilibrio nomás. Y Sí. dominio del manejo. De hecho, habían competencias sobre cómo andar a caballo. Es una tradición que hasta el día de hoy se mantiene. El andar a caballo de esta forma. De hecho, eh, hay una institución que se dedica a hacer shows con caballos en este tiempo. Eh, que, por ejemplo, que son los Carabineros de Chile, que tienen un área especial sobre caballo y le hace show a la Ah, sí, lo he comunidad. visto. Claro, el Y yo me cuadro verde. pregunto por qué no limpiarán, no pasará alguien limpiando lo que es el caballo.
Buena pregunta. Es que la otra vez yo iba en el centro, había gente con caballo y resulta que una persona tuvo tan mala suerte que pisó la S de un caballo. Lo que pasa es que la limpieza de la ciudad se hace en la noche. Entonces las calles se limpian y se barren y se lavan en las noches. De madrugada. Eso quiere decir que las S del caballo están ahí todo el día. Claro. Si es que no hay un trabajador de la municipalidad que la pueda sacar, sí, claro. Son una máquina especial de como para barrer la calle, yo he visto. Sí. Entonces, en base a las páginas 102 y 103. La primera. Según la fuente B. ¿Cuál es la fuente B? Esta es la fuente B. La B. ¿Ok? La que está al lado de la... Claro. Según la fuente B. Pregunta. ¿Qué caracterizaba, perdón, la actual zona del Valle chileno? ¿Cómo influyeron estas características en el desarrollo de una sociedad rural? Vamos a trabajarla entonces. ¿Algún voluntario que quiera leer la fuente B? ¿O que pueda leer la fuente B? Para que hagamos la guía al tiro. Y no se vayan con tarea para la casa. Fuente B. Yo la leo, profe. Ya, Miguel. Espérame. Tras 5 años en el país, Pedro de Valdivia escribió a Carlos V que había encontrado una tierra feliz llena de sanísima, Llana y sanísima. llana y sanísima, con inviernos suaves, veranos de deleitosos aires y y un suelo y clima donde mendraba Mendrarían, ¿ya? ¿Está bien? mendrarían las plantas y animales de España. Esta tierra, por alguna razón lo veo borroso. Admirablemente. No, que está borroso mi pantalla. mm, ¿Todavía lo veo borroso? No, a ver, un problema mío. Ya. ¿Me Me puede perdí. ver? No, que me perdí, no sé a dónde Ya. iba. Esta tierra Ah. Esta tierra admirable, adecuada a la vid, del olivo, el trigo, junto a la abundante población indígena, debe haber parec- parecido a Valdivia, como si la crió Dios. Tal primera impresión solo era levemente exagerada entre entre las colonias españolas. Solo Chile llegó a producir un excedente agrícola para la exportación, y el extraordinario atractivo del Valle Central, lleno de creación y una sociedad rural que ha sido tanto un rasgo distinguido como una... un Se quedó persistente. pegado. Se quedó pegado. Persistente lastre en la vida chilena. Entonces, el texto primero trata de decir lo que en este Profe, ¿qué caso pasó? Se se quedó quedó pegado. pegado. Me quedé pegado. Sí, en este caso, el texto habla de cómo Pedro de Valdivia le dice al rey de España, Carlos V, lo que había encontrado acá. Entonces, después de 5 años, Pedro de Valdivia le dice a Carlos V, al rey de España, que había encontrado acá en Chile una tierra feliz, que era Chile una tierra feliz, llana, o sea, plana. ¿Para qué serviría una tierra plana y no con tantos sobresaltos?
Para que se haga mejor el Para- cultivo. Bien, muy bien, María Liz. Para que se haga bien el cultivo, Diana. Y sanísima. O sea que se puede plantar bien. Con inviernos suaves y con veranos de deleitosos, de gratos aires. ¿Ok? Y un suelo y clima donde medrarían, donde brotarían, donde saldrían las plantas y animales de España. Eh, Esta tierra admirablemente adecuada a la vid, o sea, la vid es la uva. ¿Para qué servía la uva? Hacer chicha, Para hacer alcohol. alcohol. Entonces, esta tierra que permitía poner uvas, además permitía plantar olivos. ¿Qué te da el olivo? Aceite, Es como la aceituna. La aceituna, muy bien, la aceituna. Bien. aceite, El aceite también de la aceituna. Y el trigo, ¿qué se podía hacer con trigo? Eso es muy fácil. pan. Pan, ok. Junto con su abundante población indígena, o sea, había muchos indígenas, le tuvo que haber parecido a Valdivia como si esta tierra básicamente la crió Dios, la hizo Dios. Así de perfecta era la tierra en Chile, según lo que él le dijo al rey Carlos V. ¿Ok? Ahora, después dice, el que escribió el texto dice, esa primera impresión, tal primera impresión, solo era un poco exagerada, dice, levemente exagerada. Entre las colonias españolas, solo Chile llegó a producir un excedente agrícola, solo Chile pudo producir, em, producir más de lo que consumían para ellos mismos. Solamente les sobraba, por así decir. Les sobraban cosas que les permitía venderlas hacia afuera. Solo Chile pudo hacer eso. Y el extraordinario atractivo del Valle Central, el valle donde está Santiago, donde está la región de O'Higgins, la región del Valparaíso, llevó a la creación de una sociedad rural. ¿No es cierto? Que ha sido tanto un rasgo distintivo, un rasgo que lo distingue, un rasgo único, como un persistente lastre, un persistente peso, un persistente peso en la vida chilena. Entonces, sabiendo cómo Pedro Valdivia había dicho que era Chile, ¿cómo era la zona actual del Valle chileno? ¿Cómo era Chile actualmente? ¿Cómo era la zona que describía Pedro Valdivia? Perfecta. Ya, bien, muy bien. Ahí usted le pone cómo era, cómo la mencionó Valdivia, etc. Ahora, ¿y esta perfección que decía Valdivia? ¿Cómo influyó en que se desarrollara una sociedad rural? ¿Cómo influyó en las condiciones que decía para hacer una sociedad rural? ¿Por qué? Recién me dijeron algunas cosas. Como que lo engatusó con la propaganda que les dijo. Les Ya, vendió la pomada, bien, por bien, así muy decirlo. bien. Pero, ¿y la pomada que vendió? Con las cosas que le dijo. ¿Cómo esas cosas que les dijo permitían hacer una sociedad rural? Interés. Bien. Primero dijo que aquí se podía plantar. Evidentemente eso iba a permitir una sociedad rural, ¿o no? Sí. Ya, bien. Ahora, la segunda parte. Observa las fuentes A y C y luego responde. ¿Qué características físicas poseía la hacienda? ¿En qué espacio se desenvolvía? Entonces, la fuente A y C. Vamos a verlas. La fuente A. Esta es una. Es una imagen. ¿Ok? Y la fuente C. Esta es otra imagen. ¿Ok? Esta es Un otra, mapa, por así decirlo. un mapa de cómo se hacía la hacienda. ¿Ok? Cómo era una hacienda. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tenía la hacienda? Tienen que escribirla en su guía. En que era grande. Ya, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ok? Esa es una En de un las lugar características. rural. Bien, muy bien. Y lo segundo, ¿en qué lugar se ubicaba la hacienda? En el campo. Listo, Lejos de la ciudad. listo. Eso es la guía. Era súper cortita. No era más que eso.
Oiga, profe, como que Pedro de Valdivia engatusó a los españoles, por así decirlo, para que vinieran y resulta que fue una completa estafa, hubo más problemas. Lo único que dijo que era como más o menos verdad en que habían abundantes indígenas. Sí, es verdad. Y Pero si es que hay claro, muchos indígenas, significa problemas. ¿usted por qué cree que el rey, perdón, que Pedro Valdivia engatusó al rey de España diciéndole esto? Porque yo leí otro texto que decía que había abundante oro. Ya, sí, también engatusó con eso. Engatusó con ¿Y por qué usted cree que lo hizo? apoyo, necesitaba apoyo. Bien, muy bien, necesitaba apoyo de la corona. Apoyo tanto financiero, necesitaba plata. Eso me recuerda que una vez, cuando hubo un problema, le pidió a los ricos que sacaran todas sus cosas de oro y lo mandaran a España Tal cual, muy bien. para Entonces, ayudas. bien, la plata necesitaba, necesitaba plata desde España para acá. Y además, España, recordemos que España también entregaba los títulos de nobleza Ah, verdad. y los cargos también. Entonces, si veía que acá hay un territorio fértil, ¿por qué no entregarle ese territorio a alguien para que lo gobierne? ¿Y quién iba a querer, evidentemente, gobernar Chile? Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, po. Entonces tenía que hacer convencer al rey de España de que esta es una tierra muy buena para que España se instale, po. Una Instale- pregunta, profe, ¿es idea mía o después el, a Pedro de Valdivia lo mató Lautaro? Buena, buena, sí. ¿Se acuerda por qué lo mató? Eh, Porque se lo ganó. No, broma. ¿En qué sentido se lo ganó? Eh, Invasión y ambición. Ya. Yo creo que fue como su propia ambición lo que lo mató. Sí, fue la ambición. Profe, se mutió. Se mutió. Ahí sí. Además, recuerden que Lautaro. Se comió su corazón, sí. Sí, no. Pero, ¿cómo fue la infancia de Lautaro? Él fue como esclavo, ¿De algo quién? así, de Pedro de Fue Valdivia. esclavo de Pedro Valdivia. Tal cual. Esta persona fue esclava de Pedro Valdivia y lo crió, lo educó Lautaro a tal nivel que Pedro Valdivia Después lo mató. Pedro Valdivia lo sintió tan cercano que le enseñó cómo era la vida del español, po. Cómo construían sus armas, cómo funcionaban las armas, cómo manejar bien el caballo, cómo manejar la lanza, etcétera. ¿Qué En pasó? fin, creó a su propio enemigo. Creó a su propio enemigo. Tal cual. Al final lo terminó, como ya conocía cómo los españoles se organizaban y cómo peleaban, se organizó con el pueblo mapuche y contraatacaron después. Y mataron a Pedro Valdivia. En este caso Lautaro mató a Pedro de Valdivia.